Juan 17, por favor, ubíquelo allí un momentico, versos del 18 al 21. Si nos levantamos un momentico para orar y ya luego empezamos a meditar en este tema tan importante para la iglesia de Cristo. Si nada le impide colocarse sobre sus pies, vamos a dar lectura entonces de inmediato. Juan 17, del 18 al 21, dice así: en el nombre del Padre, bajo la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oramos. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, Creador de todo lo visible y lo invisible, Jehová, sea exaltado tu nombre en esta mañana de gloria. Hoy venimos delante de tu santísima presencia por la sangre del Cordero. Hoy clamamos la sangre de Cristo sobre nosotros, honramos la sangre de Cristo. Si usted nunca ha clamado la sangre de Cristo, este es un buen momento para que lo haga. Señor, limpia nuestras transgresiones, Señor, perdona nuestros pecados. Hoy venimos delante de ti justificados por medio de la sangre de Cristo, agradecidos porque tu Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas y Él nos conduce a toda verdad. Oh Dios Todopoderoso, que la palabra que hoy va a ser meditada traiga una revelación poderosa en nuestra vida, que podamos percibir lo que tú anhelas para nuestra vida y para la vida del reino, Señor, sea una realidad en esta iglesia y en todas las personas que pueden escuchar esta predicación. Padre, oramos creyendo ciertamente que en la autoridad que tú le has dado a la iglesia podemos en esta hora atar, y ciertamente así lo hacemos. Atamos, enceguecemos, ensordecemos todo espíritu perturbador, todo espíritu demoníaco, todo espíritu de ira, de contienda, todo espíritu de opresión, toda voluntad contraria a la de Cristo Jesús es desarraigada de este lugar y echada fuera en el nombre del Señor. Declaramos establecido el reino de los cielos en este lugar, que los sordos pueden escuchar, que los ciegos pueden ver, que todo aquel que vino enfermo, afligido, acongojado, se va sano, libre y gozoso en el nombre de Jesús. Y todo tu pueblo que te ama dice amén y amén. Puede tomar asiento. Bien, en virtud del video que acabamos de ver, no nos queda más que decir lo siguiente. Fíjese, qué hermoso es poder contar con alguien, ¿no? Y saber que todo lo que esté a su alcance, esa persona lo va a hacer para que eso que le hemos pedido sea realizado, ¿verdad que sí? Qué bonito es poder contar con eso. Eso se le llama incondicionalidad. Yo tengo la certeza y la fortuna de poder contar con personas incondicionales, que de hecho hoy están muchos de ellos aquí en medio de nosotros, y algunos por muchos años lo han demostrado. Y yo de verdad desearía que ellos pudieran expresarse de mi persona de la misma forma. Saber también que Dios es incondicional con sus íntimos, con aquellos a los cuales Él se refiere en el texto de Juan 15, verso 16, donde el Señor nos decía: no me habéis elegido vosotros, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y fruto que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es hermoso saber que nuestras peticiones son escuchadas, ¿verdad que sí? Saber que podemos orar y que el Señor, por causa de esa fidelidad nuestra, de esa capacidad de dar fruto que permanece, el Señor concede, como dice el texto, aún los caprichos de nuestro corazón. Es hermoso. Ahora, quiero preguntarles algo a todos los que están aquí. ¿Quiénes aman a Cristo con todo su corazón? Y si Jesús le pidiera algo que solo ustedes pueden hacer, ¿ustedes lo harían? ¿Serían capaces de concederle a Jesús un deseo? Un deseo. Que te llame María, Alberto, Miriam. Que te llame por tu nombre y te diga: ¿tú me concederías este deseo? Hay algo, hay una oración que Jesús hizo al Padre y que todavía no ha tenido fruto. No ha tenido respuesta de parte del Dios, escuche,
todopoderoso. Y esta oración es que sean uno. Y en este sentido, el enemigo sigue ganando ventaja. ¿Sabe por qué esta oración no ha sido respondida? Porque no depende de la voluntad todopoderosa del Dios eterno cumplir ese deseo del Señor, sino que depende de ti y de mí. Dile al que está a tu lado: depende de ti y de mí que Jesús vea realizado ese deseo. ¿Por qué es esto así? Porque Dios no hizo robots, hizo hombres con pensamientos, sentimientos, con voluntades que todavía no se han rendido plenamente al Padre. Es potestad del hombre el poder llevar a cabo la unión. La unión de la cual Jesús habla en Juan 17, que es el texto que vamos a estar meditando hoy, y lo voy a leer todo y me van a permitir que lo lea. Claro, ustedes quédense sentaditos allí. Tiene ciertas cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Y mientras esta falta de unión permanece en la iglesia, mientras esto ocurre, el enemigo de nuestras almas sigue ganando terreno, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Porque todo el mundo ve que la iglesia todavía no se ha unificado. Tiene más ventaja sobre nosotros, y disculpen que lo diga, la iglesia católica, porque el Papa dice: a partir de ahora todos levanten la mano izquierda a levantarse, y todos levantan la mano izquierda a levantarse. No empiezan, eso será de Dios, sino que de una vez dicen, sí, porque ellos creen que ciertamente lo que dice el Papa es así. Pero resulta que la iglesia cristiana evangélica lamentablemente no se termina de unir, porque hay muchas divisiones, diferentes visiones. Y yo, cuando leo el Evangelio, no veo por ninguna parte que el Señor dijo divídanse, sino más bien que sean uno. Y entonces la gente que no conoce a Cristo, que quiere conocer a Cristo, nos ve cómo peleamos unos con otros, cómo nos ofendemos, cómo nos criticamos, cómo murmuramos a espaldas de nuestros hermanos. Y dicen: ¿y eso que son cristianos? Terrible. Nos llaman falsos, ¿saben? Nos llaman hipócritas. Eso dicen de nosotros. De hecho, muchos dicen: yo prefiero ser como soy porque no veo testimonio en ellos. Es triste, pero es verdad. ¿Verdad que sí, mi hermano? No tenemos que quedarnos a mentira. Voy a leer Juan 17 desde el verso 1, y si usted gusta acompañarme, puede ubicarlo allí. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión que en general manejamos todos. Amén. Vamos a leerlo. Bien. En el nombre del Padre, bajo la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada uno de mis hermanos, y especialmente a mí, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque a lo largo de estos años, principalmente como pastor de esta congregación, he sido un elemento de estorbo, Señor. He sido imitador del adversario de nuestras vidas, Señor, porque yo mismo he procurado, sin darme cuenta, la división. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque el día que tú juzgues en tu gran trono blanco, Señor, mi pecado será expuesto. Yo te pido que me perdones, Señor, y que esta palabra pueda calar profundamente en todos nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Ok. Jesús venía de Betania, llega triunfante a Jerusalén, está rodeado de complots para anular su trabajo y la efectividad de lo que el Dios Padre le ha encomendado. Y él tiene un momento que él mismo propicia de intimidad con sus discípulos. Los ubica en el aposento alto que se encuentra a 30 minutos del Monte de los Olivos. Conocedor de todo lo que estaba por ocurrir, se sienta con ellos a la mesa, celebra la última cena en su intimidad, y allí en ese lugar proclama una vez más que habría de ser traicionado y entregado, y al tercer día ser resucitado. Allí también anuncia la promesa del Padre. Pero sobre todas las cosas, nuestro Redentor, antes de ir a la cruz del Calvario, ora por todos sus discípulos. Oró por ti, oró por mí. Y en base a la evidencia que todavía acompaña a la iglesia cristiana, la única oración que sigue sin respuesta es esta. El Padre Celestial está esperando que nosotros, tú y yo, hagamos nuestra parte y que podamos unirnos los unos a los otros. El Señor Jesús hace ciertas peticiones concretas al Padre y le dice en una ocasión que le glorifique, para que así Él mismo pueda glorificar al Padre aquí en la tierra. Él también le pide: Señor, ya estoy terminando la obra, quiero volver a estar contigo en tu gloria como estuve al principio. Rogó por sus discípulos y les pidió: Padre, yo me voy, guárdalos en tu nombre. Y esto lo pide para que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Él ni siquiera pide que los saque del mundo, sino que los guarde en medio del mundo, que los guarde del mal. Le pide al Padre: Padre, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad, le dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Si nosotros estamos efectivamente unidos al Padre, naturalmente lo que va a salir de nosotros es el amor del Padre. Ese es el anhelo de Cristo. Si usted está unido a Jesús y Jesús está unido al Padre, usted indefectiblemente va a destilar el amor del Padre con su hermano que está a su lado, y especialmente con aquel que no es su hermano, pero que necesita el amor del Padre. Amén. Al final, aquí en el verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perfectos en griego, entre otras acepciones, significa maduros en la unidad. Es decir, habrá madurez, habrá unidad. Si usted se comporta inmaduramente, no va a poder tener unidad con su hermano, porque se va a comportar como un carnal, no como un ser espiritual. Y el Señor al final dice: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. En esta oración intercesora, el Señor habla de tres tópicos fundamentales. Primero, Él ora por sí mismo, ¿verdad? Y le pide al Padre, como hemos visto, dice: bueno, Señor, ya llegó la hora de la perfecta obediencia, como dicen los hermanos de Oxford. Y esta obediencia perfecta de Cristo va a traer sobre nuestras vidas la derrota del imperio de la muerte. La derrota del imperio de la muerte y del pecado, de lo que estamos adorando hace unos minutos. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, derrota el pecado y derrota la muerte. Usted ni yo estamos sujetos a la muerte eterna. Y esa es una noticia que solamente el poder glorioso de Dios podía lograr. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo por eso? Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Pero también el Señor Jesucristo, en su cruz, en esa cruz que Él asumió, donde Él no fue asesinado, sino que Él dice: nadie me quita la vida, yo la entrego. En ese acto propiciatorio, Cristo vence el pecado, para que así usted y yo podamos también vencer al pecado y no ser más víctimas de la trampa del pecado, de la cual he hablado muchas veces desde este púlpito. La trampa del pecado no es que usted peque, porque ciertamente en el caminar en algún momento nos vamos a equivocar, y cuando no estamos unidos perfectamente con nuestros hermanos, estamos pecando. Entonces, al pecar nos sentimos mal y nos apartamos de la congregación, nos apartamos del Señor, nos apartamos de su palabra, nos apartamos de lo más glorioso que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese no es el deseo de Jesús. El deseo del Señor es que podamos disfrutar de esa victoria del imperio de la muerte, esa que Cristo logró, para que nunca más usted quede cautivo a esa malicia que le atormenta con que: y ahora que me voy a ir de aquí porque ya se me acabaron los años de vida, ¿qué va a pasar conmigo? Usted sonríe y dice: ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? No tienes poder sobre mí, porque lo que viene después de esto es encontrarme cara a cara con mi Señor. Por lo tanto, un hijo de Dios no tiene esa preocupación. El segundo asunto en el cual Cristo disertó en esa petición, en esa oración intercesora, fue orar por sus discípulos. Y le pide entonces al Padre que los guarde para que sean uno, y así el gozo sea completo. Siendo uno con el Padre, nuestro gozo está completo. Somos victoriosos sobre el enemigo. Y sobre todo, escuchen muy bien, iglesia, de esta forma, al ser uno con el Padre y unos entre todos, completaremos la misión de representar a Cristo en esta tierra.
Qué hermosa la tarea que Dios nos ha encomendado. Es una tarea que solamente la iglesia puede ejercer. Pero siempre hablo de una palabra y la vuelvo a decir: genuinidad en el amor. Cuando el amor es genuino, no fingido, como dice el texto, eso se huele. Y la gente dice: hay algo en esta persona que, aunque sabe que yo he murmurado en contra de ella, me ama, me cuida, está pendiente de mí y anhela mi bienestar. Genuinamente, yo no sé por qué lo hace. Y más tarde o más temprano, como dice el texto sagrado, el amor cubre multitud de pecados. Qué hermoso es el Señor. Cada vez que yo medito en la palabra, le doy gracias al Señor porque nos dio la palabra. Pero más le doy gracias al Señor porque nos dio su Espíritu para que ella la pueda revelar hoy a nuestra vida y nuestra vida sea transformada por el poder que ésta tiene. Gloria al nombre del Señor. La última parte de esta oración de Jesús es cuando Él ora por la iglesia universal. Ora por los que creímos en Él sin haberle conocido. Qué hermoso. Y esta iglesia ha sido habitada por el Padre por medio de su Santo Espíritu, a través de la unidad en el amor, completando de esta manera esa misión que le fue encomendada a Cristo. Cristo nos pasó, ustedes se acuerdan de las carreras, ¿no? Nos pasó, ¿cómo se llama eso? El testigo. Ahora les toca a ustedes ser testigos del amor que yo he derramado en mi vida a ustedes. Cada vez que usted hace conocer el amor de Cristo de manera genuina, cada vez que usted hace eso, el enemigo pierde un alma que iba a ser condenada al pecado y a la muerte eterna. ¿De quién es la tarea? Póngase la mano en el pecho. Mía. Es mi tarea. Ahora, ¿por qué Cristo pidió la unidad? Los discípulos de Cristo tenían, escuche, el mejor maestro de todos. Tenían la doctrina correcta. Les habían revelado las cosas como eran, más allá de las doctrinas de hombre. Y estaban dispuestos a seguir al Señor, pero no tenían unidad. Dieron en más de una ocasión muestras de que esto era así. Por eso el Señor ora a favor de ellos. En Juan capítulo 21, del 21 al 22 dice, Pedro le dice, hablando al Señor Jesucristo acerca de Juan: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Había un rollo ahí inconcluso. O sea, él veía el amor que prodigaba Cristo por ese discípulo amado. Y él decía: pero yo estoy aquí también. O sea, quereme a mí también. Como si Cristo nada más que pudiera querer una sola persona. Cristo nos amaba a todos por igual. En Mateo, en Marcos y en Lucas, pero especialmente voy a leer ahorita Marcos 9, del 33 al 34. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino ellos habían estado disputando entre sí quién habría de ser el mayor entre ellos. ¿Ustedes creen que Jesús tenía motivos para estar preocupado por la iglesia? ¿Cómo no? Él sabía que el Espíritu de Dios iba a venir y los iba a llenar de poder y los iba a transformar. Pero ciertamente, amados, dieron muestra de que todavía no estaban unidos entre sí. No habían sido madurados, perfeccionados en la unidad, en el amor. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Todavía allí Pedro no tenía claro, porque si usted sabe algo, usted no lo pregunta. ¿Para qué lo va a preguntar? No tenía claro cómo era el asunto del perdón y del amor. No obstante, Jesús se esforzó por guardarles todo el tiempo que les acompañó para que fueran uno. Y un día todos los discípulos de Cristo fueran reconocidos como discípulos de Él, no en la calidad oratoria de los discursos. Ese es discípulo de Cristo. Mira cómo habla. Muchos creen que esos son discípulos de Cristo, los que hablan bonito.
Muchos creen que es por la profundidad, la maestría en el mensaje. Tampoco se trata de eso. En eso usted no va a ser conocido como discípulo de Cristo. En la altísima santidad farisea con la que vive, la cual dice, esos son unos carnales. Eso tampoco lo va a hacer usted evidenciar delante de los ojos del mundo espiritual que usted y yo somos hijos de Cristo. No. Tampoco por los poderosos milagros. Porque bien sabemos que un día le llegaron los discípulos y le dijeron, maestro, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tampoco. Tampoco la forma en la que se veían, por la forma en que se vestían, ni tampoco por el acento, sino en una sola cosa, en que se hacían la señal de la cruz. Cuando ellos se hacen la señal de la cruz, se reconoce que son hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Que se amaran los unos a los otros, así como Él los amó. Esa es la señal distintiva de un hijo de Dios. En esto serán conocidos como mis discípulos, en que os amáis unos a otros como yo os he amado. Que seamos uno. Cuando Él dice, tú Padre, que sea que uno en mí, pues eso es seguro. Que Jesús es uno con el Padre, vive Dios, fácil. Yo en ti, eso es seguro. Que también ellos sean uno en nosotros. Yo a veces pienso y digo, ¿por qué la iglesia no se termina de unir al Padre? Creo que estriba en esto. Puede ser por un lado el tema de que se siguen creyendo pecadores y que nunca van a poder alcanzar la santidad. Dice, ese tema de la santidad, pastor, a mí me lo han dicho muchas veces y no sé si ustedes lo habrán conversado entre ustedes. Ese tema de ser santo es difícil. Por eso se da a usted licencia de decir malas palabras. Por eso usted se da licencia también, posiblemente, de hacer cosas que no están bien. Por eso nosotros a veces nos damos ciertas licencias que no nos corresponden como hijos de Dios, porque vemos tan inalcanzable la santidad. Pero ¿sabes una cosa? Eso no lo dice el texto bíblico. No lo dice. Los veo muy calladitos. No lo dice. El Señor nos ha dado su gloria. Yo no sé cuántos le dan al Señor la alabanza por eso. El Señor nos ha dado su gloria. Cuando el Señor dice que de esa gloria nos ha dado, ¿de qué nos está hablando? La palabra gloria se refiere, escucha, a opinión, buen nombre, buena fama, honor, respeto. Pero ¿sabe también qué significa gloria? Nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad sobre la base del buen nombre de Cristo. Nosotros somos portadores del buen nombre de Cristo. Por su buen nombre nosotros tenemos un buen nombre en el mundo espiritual y ese buen nombre nos autoriza para que el mundo pueda ver en nosotros la genuinidad del amor de Dios. Nosotros tenemos la tarea de reconectar un mundo que no conoce que hay posibilidad de vincularse a ese Dios santo a través del nombre glorioso de Cristo Jesús. Pero la oración de Jesús no ha sido respondida por dos factores, creo yo, que estorban para que ésta sea respondida. Número uno, la voluntad humana, que no ha sido rendida, la de cada hombre y la de toda la iglesia. Necesitamos rendir nuestra ser, nuestra voluntad de entregársela al Señor completamente, toda nuestra alma, cada día. Hermano, no se canse de rendir cada día su voluntad al Señor. Yo te invito, hermano, yo te invito a que no te sientas avergonzado si una vez faltaste, si dos veces faltaste. Si el Señor le dijo a Pedro, ¿hasta cuántas veces tendré yo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 70 veces 7. O sea, yo te pregunto, ¿será que el Padre está dispuesto a perdonarte cada vez que tú te equivocas y desdibujas el rostro de Cristo que fue hecho sobre ti para que el otro diga, ¿será que es cristiano? Hoy es un buen día, un día maravilloso para que empecemos a reconsiderar el poder glorioso de Cristo en nosotros. Ese poder puede transformar nuestra forma de ser.
pero cada día rendir nuestra voluntad al Señor es esencial. Por otro lado, sabemos que el enemigo tiene un plan y no ceja, o sea, no para engañarnos y mostrarnos de continuo nuestros pecados, nuestras faltas y evidenciar esas diferencias en la unidad del cuerpo de Cristo. Pero hoy es el día en el cual la iglesia cristiana sobre la roca se va a parar en firme y le va a decir al enemigo que hasta aquí llegó su trampa, porque a partir de hoy seremos uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo permanecer en esa unidad? Por fortuna el texto bíblico nos habla muy clarito. ¿Cómo ser uno con Dios y con los hombres? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está la clave. Ahí está. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre van de la mano. Son herramientas, son como dos armas que Dios nos ha dado para poder alcanzar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Humildad y mansedumbre. La mansedumbre no es ser tonto, sino sabiendo que usted tiene herramientas para debatir con su hermano y humillarlo verbalmente o de otra forma. Usted se calla la boca, hace silencio y usted deja pasar la cosa. Eso es mansedumbre, tener el poder para vencer, pero no ejercerlo. Eso es mansedumbre. Y humildad es reconocer usted, como dice el texto bíblico, al otro como superior suyo, siempre. Si usted y yo aplicamos esto, la iglesia sobre la roca va a marchar hacia la unidad de Cristo. Amén. La otra herramienta que nos dice aquí el apóstol es soportándoos con paciencia. La paciencia es la ciencia de mantener la paz. ¿Cómo hago para mantener la paz? Soportándoos con paciencia. En una ocasión yo tuve fuertes diferencias con algunos consiervos y estaba muy molesto con ellos. Yo lo dije en alguna ocasión. Yo quería era arrancarles la cabeza, porque yo creía que yo tenía la razón. Pero gloria a Dios, tengo un pastor, y mi pastor me habló y me dijo: Humberto, tu sabiduría con la que estás argumentando no es la sabiduría que viene del cielo. Lee Santiago, vamos a hablar. Es pura, es pacífica, es benigna. Y después de que mi pastor Pedro me habló así, yo me fui a la cama molesto, porque yo seguía molesto. O sea, el texto bíblico es cierto, pero yo me fui a la cama y me arrodillé y lloré y clamé por horas, yo no sé cuánto tiempo, cansado de discutir con Dios, casi que pidiendo la ira de Dios sobre sus vidas. El Señor me habló al oído y me dijo: ellos también me aman y me sirven como tú me amas y me sirven. Ahí se acabó toda la discusión. Punto y fin. Punto y fin. Por supuesto, yo llamé al pastor, le dije: pastor, tenéis toda la razón. Pero no lo hice en el momento, porque realmente la palabra tiene que hacerse rema en uno. Amén. Entonces, soportándoos con paciencia. ¿Por qué? Porque tu hermano también ama y sirve al mismo Dios. Está lleno de defectos, peca de forma, pero no de fondo. Así que es un buen momento para el hermano que tienes al lado, le digas: perdóname porque he pecado contra ti. Es un buen momento. Perdóname porque yo he pecado contra ti, iglesia. Y hoy me comprometo delante del Señor a aprender a soportarles con paciencia. Amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quiénes somos hijos de Dios aquí? ¿Qué dice el texto bíblico? Los hijos de Dios serán llamados hijos de Dios porque son ¿qué? Pacificadores. Si usted genera contienda con su hermano, comentando cosas que no tiene que comentar, usted está destruyendo el cuerpo de Cristo. Le está metiendo una puñalada al mismísimo cuerpo de aquel que lo salvó a usted y que mora en su hermano, en su hermana. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo hoy? ¿Cuál es la bendición de ser uno? Mire, la principal bendición de ser uno está en un crecimiento personal, porque usted empieza a madurar. Ahí sí empieza usted a ser perfeccionado en la fe, porque es muy fácil, como yo siempre digo, orar por el hermano, pero amar al hermano de verdad, eso sí está difícil. Amarlo porque te hace daño, sí, amarlo. Orar por ese hermano que te hace daño, orar de corazón, clamar por ese hermano, gemir por ese hermano y demostrarle interés genuino. Hay un crecimiento personal, pero ¿sabe otra cosa que va a ocurrir en esta iglesia a partir de hoy en el nombre de Jesús? Va a haber un crecimiento también numérico, porque el amor de Dios habrá de cubrir la multitud de faltas que hemos cometido en contra del sector Belloso, 1 de Mayo, Delicias y hasta cada rincón donde esta palabra llega. Y ya para finalizar, Efesios 4 del 15 al 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, aún siguen según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si procuramos, iglesia, mantener la unidad en el amor, este cuerpo, el cuerpo de Cristo, va a crecer. Un cuerpo que no crece es un cuerpo que no está sano. ¿Estamos claros? Así que cada uno de nosotros a partir de hoy vamos a procurar hacer nuestro máximo esfuerzo de atender el cuidado, de ver cómo nuestros deditos están bien, nuestros pies están bien, nuestros codos están bien, la uña chiquita del dedo está bien, y mantenerla impecable. ¿Cómo? Cuidándola. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuidando a mi hermano, vigilando de que esté bien. Doy gracias al Señor porque el pastor Pedro predicó la palabra que predicó el domingo pasado, oportuna, trazada desde la eternidad. Porque sabe una cosa, Amós 3:3 dice, ¿quién se lo sabe? ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Bendigo el nombre de Cristo Jesús sobre mi pastor que trajo esa palabra. Voy a leer para finalizar 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Yo creo que esto va a empezar a ocurrir en esta iglesia a partir de hoy, que el Señor con su poder glorioso va a empezar a edificar ciertamente un hermoso testimonio en la vida de cada uno. Vamos a orar. Levántate por favor, iglesia. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, hoy venimos unánimes y juntos como en Pentecostés, Señor, reconociendo primeramente nuestro pecado, Señor, en el cual hemos caminado en más de una ocasión, Señor, trayendo vergüenza a tu nombre. Pero hoy, Señor, con la autoridad que tú nos has dado por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Dios del cielo. Oh Padre nuestro, queremos que el mundo espiritual pueda ver, Señor, que somos uno, Señor. Por tanto, Dios amado, presentamos nuestras vidas, Señor, como sacrificio vivo delante de ti.
Y te pedimos en el nombre de Jesús que borres todas nuestras rebeliones, borra nuestros pecados. Y a partir de hoy, Señor, llévanos de tu mano, Señor, para poder caminar en unidad dentro de la casa y fuera de la casa. Que tu huella sea palpable en esta iglesia, y así lo sea en cada rincón, donde quiera que llegue a cada miembro de esta iglesia. Que sea un factor de transformación, Señor, cada uno de nosotros. Que sea un factor de transformación y de unión donde quiera que lleguemos, Señor. Que pueda todo el mundo ver que nos amamos los unos a los otros como tú nos has amado. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre amado.